Y vamos al capítulo 3 de Santiago. No voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado, porque como lo he puesto hoy en el grupo de la iglesia, pues aunque ha habido texto y ha habido cosas que no lo he puesto, pero digo, bueno, para resumirlo, creo que estaba bien, más o menos, aunque no haya dicho todo, pero a manera de resumen. Durante este capítulo 3, que vamos a seguir estudiando en el día de hoy, como ya sabemos, nos habla de la lengua, no la lengua de gato que se hace en Utrera, que está muy buena, sino de esta cosita que tenemos aquí. Y Santiago está hablando de la importancia de eso. Lo primero que Santiago habla cuando, y esto de alguna forma es como que nos coge el pie cambiado, lo que hace Santiago. Porque cuando tú vas a hablar de la lengua, de la boca, de cómo se habla, de las cosas que se dicen, de cómo se dice, normalmente yo no habría pensado nunca en empezar con el tema de los maestros. Yo lo habría enfocado de otra manera. Pero Santiago lo hace comenzando con los maestros y tiene su importancia, como hemos visto durante estas 3 semanas que hemos estado estudiando el tema de los maestros. Tiene su importancia porque realmente el maestro tiene muchísimo que ver con la lengua, por su trabajo, por su ministerio, por la manera en que se va a enseñar en la congregación. Y Santiago comienza con ese ejemplo de los maestros. Y hasta tal punto es tan importante el tema de los maestros. Hemos visto, como he dicho, muchas cosas durante 3 semanas acerca de los maestros, pero hasta tal punto Santiago le da esa importancia que no lo dulcifica. No es una cosa que él diga, bueno, que todo el mundo sea maestro, ¿no? Como decía Moisés, ojalá todo el mundo fuese profeta. Él no dice que todo el mundo fuese maestro. Lo que Santiago está diciendo, cuidado, porque podemos recibir mayor condenación. Es decir, él pone las cosas en su sitio. Él sabe que puede haber gente, que hay gente entre el pueblo de Dios, entre los creyentes, en aquella época, antes y después, que anhelan, ansían, quieren ser maestros. El apóstol Pablo, refiriéndose al obispado, a los pastorados, él dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Eso es una vocación santa, es un deseo de servir, de trabajar para el Señor, es una vocación divina. Es algo que nace del propio corazón de Dios, que toca el corazón del ser humano. Y Dios llama a una serie de personas para trabajar para Él. Con el caso de los maestros pasa exactamente igual. Es un anhelo precioso, es un anhelo tremendo, es una vocación tremenda. Pero cuidado, porque al igual que hay pastores que quieren pastorear por cosas que no son buenas, puede haber maestros que quieren ser maestros por cosas que no son buenas y cosas que no van a darle la gloria a Dios. Y Santiago está diciendo, cuidado, porque dependiendo de cómo hagáis vuestro trabajo, dependiendo de cómo enseñéis, dependiendo de lo que enseñéis, podéis destruir o podéis dar vida. Si vais a dar vida, viene de lo alto, es una bendición. Pero si a través de vuestra enseñanza vais a hacer piedra de tropiezo, vais a causar mal al pueblo, a los creyentes, cuidado, porque recibiréis mayor condenación. O sea, tenedlo presente. Tenedlo presente en lo que vaya a ocurrir. Es como si Santiago dijera, no os quiero quitar las ganas, pero tener cuidado a la hora de aquellos que queréis enseñar con los motivos que tenéis, si tenéis el don realmente también para enseñar y el corazón también para enseñar. Y dice, vamos a leer del capítulo 1, del capítulo 3 hasta el versículo 5, y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Fijaros que después de hacer esta introducción de la importancia de la lengua y de cómo se habla, la importancia de hablar, Santiago dice, siguiendo con su razonamiento, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Él ha puesto el listón en los maestros, ha hablado de la importancia de los maestros, ha hablado de la posible condenación de los maestros cuando hacen su trabajo y dice, cuidado, porque todos los maestros y todos los que estamos aquí, todos ofendemos muchas veces. Y es interesante porque la palabra que se emplea literalmente en el griego es tropezamos. Aquí se pone en la versión que tenemos, ofendemos, pero la palabra griega realmente es tropezamos. Y es interesante también que Santiago se incluye. Santiago sabe de la importancia de... En el versículo 1. Eso es. No os hagáis maestros Mucho. porque por lo visto había mucho. Sí. Sabiendo que recibiremos. Y se incluye también. Se incluye como cuando Pedro también habla de los pastores de los ancianos, en el capítulo 5 de Pedro, y él también dice, yo anciano juntamente con vosotros, y no se pone... Pues aquí él dice, yo estoy haciendo una labor de enseñanza, muchos quieren hacer una labor de enseñanza, pero cuidado porque recibiremos, y se incluye. Y ahora en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos tropezamos muchas veces. La idea que da Santiago aquí es la de que el maestro puede hacer tropezar con la boca. El maestro puede hacer tropezar a los hermanos con los que enseña, a los que habla, con la boca. Es decir, puede ofender con lo que enseña y la manera de enseñar. No es la primera vez, hermanos, que yo he escuchado a alguna persona, y quizá incluso yo mismo, que enseña y lo que sale por la boca realmente no es agradable, no es bueno. Y ofendes. Y además puedes ofender por la forma de hablar y puedes ofender por la enseñanza falsa que en ese momento estás dando. Y estás haciendo tropezar, como decía Fernando en su oración, a las ovejas. Y cuando uno hace tropezar a las ovejas, cuidado, porque las ovejas son de Dios. No es monopolio de nadie, sino las ovejas son de Dios. Y cuando Dios pone a personas para enseñar, esa persona tiene que reconocer, lo primero que tiene que ver es, estas ovejas son de Dios, y lo que Dios me ha dado tengo que enseñar a ellos. No puedo permitirme el lujo, entre comillas, de hacerles tropezar. Por eso está diciendo Santiago, porque todos tropezamos muchas veces, porque todos ofendemos muchas veces, y él, en un ejercicio de humildad, él se incluye. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo dice también en el versículo 2. ¿Quiere decir Santiago con esta expresión que la persona que controla su lengua es perfecta? La persona que controla su lengua es perfecta porque está diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar. O sea, si uno es capaz de controlar la forma, lo que dice, ¿es perfecto? Yo que es que no hay nadie perfecto, entonces puede ser más prudente, pero no más perfecto. Muy bien razonado, Pepe. Efectivamente, Santiago está diciendo esto y lo va a desarrollar también, pero si a la hora de hablar, digamos, todos tuviésemos cuidado con esto y no hablamos, no decimos cosas, nos quedamos callados, tendríamos un problema, porque entonces los únicos perfectos serían los mudos. Que no hablan. Y hablan con las manos. Hablan con las manos y con el pensamiento. Y yo lo he visto discutir con las manos también. Uno habla con las manos, pero hablan con los codos. Y hay otro que dice, para allá. Efectivamente. Entonces, fijaros que, claro, tendríamos un problema porque solamente serían los mudos los que serían perfectos. La palabra perfecto en el griego es teleios. Y es una palabra que significa realmente completo. Es decir, en el griego clásico, esta palabra se usaba frecuentemente para cuando un animal era sacrificado.
Y el animal sacrificado tenía que ser perfecto, como también vemos en la ley. Tenía que ser perfecto, no tenía que tener ninguna cosa imperfecta, ¿no? Y es decir, tenía que ser un animal perfecto para ser dedicado a los dioses de quien fuese, y en la ley de Moisés también aparece. Por lo tanto, podemos decir que una persona perfecta es una persona completa y madura. No es perfecto en el sentido de una perfección absoluta, eso no existe. Eso no existe. El único que tiene una perfección absoluta es Jesús, sin mancha, sin pecado. Pero, hermano, lo que sí está diciendo es que esa persona perfecta intenta vivir de una forma madura y completa en su fe. Y la palabra teleios en el griego aparece, en el Nuevo Testamento, aparece 20 veces. 20 veces. Y siempre la idea es de estar completo en Cristo, de madurar, de ser maduro a la hora de andar en Cristo. La palabra varón en el griego es aner, y significa una persona de sexo masculino que ha alcanzado la mayoría de edad. Si unimos estas dos cosas, la persona completa, la persona madura, la persona perfecta, que es la persona que realmente está madurando, y unimos esta palabra varón, una persona que es mayor de edad, unimos dos conceptos. ¿Quién enseña? Enseña una persona madura, de hecho la propia palabra de Dios lo dice, no un neófito, no un neófito, no un recién plantado, que es la palabra griega, no un recién plantado, porque el neófito se puede llegar a creer el rey del mambo. Se puede creer que realmente es el más importante, ¿no? Cuando lleva poco tiempo. Si unimos estos dos conceptos, pues una persona que es completa, que es madura, que se está perfeccionando en Cristo, y una persona que ya tiene una madurez también de edad. No un chiquito. Una de las cosas que a mí me duele, de las muchas cosas que me duelen en la obra de Dios, hace poco me ha dolido una cosa. Yo entiendo que en el pueblo de Dios, en el pueblo evangélico, tenemos que tener iniciativas. Y si podemos llenar un estadio de fútbol lleno, o sea, si podemos llenar un estadio de fútbol, si podemos llenar el estadio metropolitano del Atlético de Madrid con miles de personas, gloria a Dios. Si podemos llenar el Benito Villamarín, gloria a Dios. Pero hace poco ha habido una concentración de creyentes en Madrid, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero no soy partidario de que una persona que es recién convertido se ponga a predicar o se ponga a decir una palabra ahí. Me parece que es un flaco favor a él, a esa persona. Y yo he visto cuando salió Pérez en aquel momento fue un boom cuando aparentemente se convirtió, y empezó a salir por televisión y fue predicador de una iglesia de Filadelfia al poco tiempo, sin tener muy poco tiempo, sin ningún conocimiento, seguramente con buena voluntad, pero con muy poco conocimiento. No tanto la culpa suya, entre comillas, de ponerse ahí, sino los que permitieron que estuviesen allí. Pues también le pasó igual. ¿qué? Manzanita pasó también igual, efectivamente. Al final, ¿qué ocurrió con Pérez? Pues al final que se apartó. Yo no sé si quería saber algo de Dios, pero desde luego con la iglesia no quiso saber nada. En este caso, con este hombre, no me acuerdo que fue parte del jugador del Barça, Sí. que tuvo... Que lo cogieron con una chica que era Dani Alves ya salió hace algunos meses, salió en un programa donde estaba en una iglesia de los estudiantes, pero es que ahora, la semana pasada, estuvo en una concentración donde había miles de personas y salió allí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la prensa, que está atenta a todo, la han dado por todos lados, ¿no? Yo no soy partidario, estoy en contra de que una persona como Dani Alves comparta el Evangelio, no. Y que de testimonio Tampoco, no estoy en contra. Yo creo que ahora ese hombre está también en el momento de cuando se pone una persona. Si tú tienes un pasado y hace poco que has estado en esa situación, que se te ha acusado y has estado en la cárcel, hay que tener un cuidado.
O sea, hay que tener un cuidado, hay que tener un tiempo. O sea, tú no puedes, porque hay mucha gente dormida o hay gente que no puede entender. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues que me duelen esas cosas, ¿no? Me duelen cuando alguien se pone ahí y lleva unos cuantos meses y ya se le está dando una importancia y un lugar preeminente en la obra de Dios. Igual que me duele hace tiempo, le escuché, yo no he escuchado ninguna predicación ni lo pienso escuchar, de un niño que predicaba con 7 o 8 años y salía esas cosas a mí me duelen, ¿no? O sea, un niño y era como un predicador, un profeta, o no sé, un niño con 7 o 8 años predicando. ¿Que Dios puede usar un niño? Evidentemente. Si usa un burro, luego usa un niño, pero cuidado, que son cosas que no es bueno. O sea, porque nos pueden bueno, son personas que a cualquiera lo pone, son personas todas iguales. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago es, ¿quién puede enseñar? Pues una persona que sea una persona completa, perfecta, en el sentido de que se va a completar y que va madurando. ¿Quién puede enseñar? Una persona que ya es mayor de edad. Y si a eso le unimos lo que está diciendo Pablo en Timoteo, pues que no sea una persona recién plantada, que no sea un neófito. Entonces, eso nos da una garantía, una base importante de la persona que vaya a enseñar. Y que también tenga buen testimonio en la congregación. Claro, y no solamente la congregación, y los de afuera. Más importante fuera de Sí. Los de Dentro se afuera. puede perdonar, afuera no perdona. Exacto, ¿no? exactamente. Sí. Exacto. Entonces, tenemos que tener cuidado, y Santiago pues, está diciendo una verdad que siempre es importante que lo tengamos presente. Cuidado que podemos ofender, cuidado que podemos meter la pata. Incluso siendo una persona madura, una persona que lleve años en el Señor, puede meter la pata, como dice Santiago, yo mismo, ¿no? Dice, y se mete entre ellos, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Tenemos que tener cuidado a la hora de enseñanza, tenemos que tener cuidado a la hora de decir a las personas quiénes pueden enseñar, el tiempo que llevan de creyente, la madurez que están mostrando. Una persona con 18 años, con 19 años puede predicar, una persona con 15 o 16 años, pues sí, puede predicar, pero no es habitual. O sea, digamos, un chaval, una muchacha que lleve toda su vida de chiquitito en la iglesia y con 15 o 16 años puede dar un mensaje, sí. No es lo normal, pero Dios a veces usa personas así, y una persona que lleva toda su vida en la iglesia. Lo normal es el proceso. Lo normal es que se vaya viendo, se vaya desarrollando ese don, etc. Que sea una persona ya madura, que no se, hay personas que tienen 50 años en el Señor y no son maduras, y hay personas que llevan 3 años en el Señor y son maduros, ojo, que también ocurre, ¿no? Pero no, Santiago está diciendo cuidado con eso, ¿no? Una persona madura, completa, y una persona que sea mayor de edad para poder enseñar. Dice un comentarista, el maestro más que ninguna otra persona está expuesto al peligro de usar mal su lengua. El ministerio de la enseñanza tiene una influencia tal que si no es debidamente controlada podría tener resultados fatales. El maestro cristiano que ha sido dotado para ese ministerio por el Espíritu Santo necesita prepararse debidamente para cumplir con su responsabilidad. Esa preparación involucra el estudio serio de las Escrituras y la dependencia del Espíritu de Dios. Esto conducirá al maestro al grado de madurez descrito por Santiago como varón perfecto. El resultado será el control o dominio de lo que se dice o se enseña. El beneficio de tal situación para el pueblo de Dios no podrá, por menos que notarse, en el crecimiento espiritual de los creyentes. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta lo que está diciendo Santiago, que sea un varón perfecto y que una persona que sea madura en el Señor. Fijaros que en los versículos siguientes Santiago da algunos ejemplos de la importancia de la lengua, algunas de las cosas que podemos ofender, y pone algunos ejemplos importantes sobre eso, y dice capaz también de refrenar todo el cuerpo, versículo 2 al final, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Alguien dijo una vez, y son palabras que se pueden cambiar, alguien dijo, lo que voy a decir ahora, alguien lo puso también con la pluma, en fin, pero alguien dijo una vez que la palabra es más poderosa que el cañón. La palabra es más poderosa que el cañón.
Hay otra versión que dice la pluma es más poderosa que el cañón, que la pistola, pero, o la espada, ¿no? Pero es verdad, la palabra es más poderosa que el cañón. Y Santiago menciona ahora 3 ejemplos de eso. 3 ejemplos de que la palabra es importante y que podemos hacer mucho daño con la palabra. Y el primer ejemplo que pone es el versículo 3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es interesante, el caballo. Quitando a Joti, ¿algunos han montado en caballo? Caballo y en burro. ¿Tú te has montado en caballo? Muchas veces. Muchas veces, muy bien. ¿Tú te has montado en caballo y en burro? Yo en burro sí. En burro En el pueblo. En burro, Pony en la caballo. feria, pone en la Tú feria. el pony. Pocas veces, pero vamos. Sí, sí. Yo me he montado una vez, 2 veces, perdón. Pero la segunda vez que me monté fue montarme y estar quieto. Me hicieron una foto y me bajé. O sea que no. Pero Una la. feria que me monté a caballo, Sí, una sí. vez, y para Pues- que era gitana y me monté, pero vamos, fue Tiene- nada porque me daleaba para atrás. Eso allí en el barrio Santa Cruz, el caballo este que había de cartón. De cartón, sí, sí. Que era pensado. Yo me monté una vez. Ese fotógrafo era de Yo Sevilla. tenía una foto de las muchas que se me han perdido, una foto montada en Sí, el sí. caballito de Yo cartón. pregunto, Bella Sevilla tiene una foto. Sí, sí. Yo también tengo una foto de eso con mi hermana detrás. Sí, 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 sí. Pues yo me he montado en un caballo, me monté, me hicieron una foto y me bajé. Pero después, o sea, antes me había montado en un caballo en Cazorla, en la sierra de Cazorla. Estuvimos allí un fin de semana con la familia, hicimos una excursión de caballo, nos montamos en caballo guiado y, en fin, es una experiencia interesante montarse en caballo. Pero es curioso, porque fijaros que el caballo es un animal mucho más fuerte que el hombre. El caballo es un animal mucho más fuerte que el hombre. A mí me encantan los caballos, me encanta, sobre todo el caballo negro, me encanta el caballo negro. Muy bonito, estéticamente un caballo negro a mí personalmente me gusta mucho. Pero fijaros que siendo un animal tan poderoso, el hombre puede domarlo. En Navidades, estas Navidades a mi nieta Esther, los Reyes Magos le trajeron un regalito. El regalito era 2 clases de equitación. 2 clases de equitación en 2 hermanas. Y entonces, Char y yo ahora hemos llevado 2 veces, 2 sábados, hemos ido, un sábado fuimos y a los otros 4 sábados fuimos como la venta de los Reyes, pues la llevamos allí a la equitación. Y es interesante porque tuvimos la monitora que la cogió, la montó, lo primero que hizo acariciar al caballo, le habló del caballo, sus características y tal. Y lo primero que hizo la monitora fue enseñarle cómo se ponía el freno. Cómo se ponía el freno del caballo. Después le puso cómo se ponía la de esto y tal. Pero lo primero era cómo se ponía el freno del caballo. Cómo con eso podía tirar a la izquierda, a la derecha, parado. Y le enseñó la importancia del freno. Y tú dices, ¿cómo es posible que un animal tan poderoso como el caballo, tan fuerte como el caballo, el ser humano lo pueda domar? Y lo puede domar por el freno. Porque a través del freno le guiamos, y también cuando le dan con la pierna, pero a través del freno le hacemos que el caballo. Ese es el ejemplo que está poniendo Santiago. Una de las primeras veces que me monté a caballo, que es lo que se ríe Nuria, claro, María, ella sabe montar desde muy chiquitita, ella ha montado desde muy chiquitita y la han llevado a clases mucho tiempo de equitación. Entonces yo le regalo un paseíto por la playa. Claro, yo le digo al hombre, mire usted, ella sabe montar a caballo, de un caballo bueno, que no sea el típico caballo manso, que se para a comer, que no apenas, digo, de un caballo para que ella pueda. Y entonces yo le pregunto a él, porque ella me decía, oye, pregúntale si podemos galopar o si puedo galopar. Entonces yo le dije, digo, mire, me comentas, sí, que se coja esta yegua, que está joven, tiene mucho nervio, y dice, ¿y tú? Y yo digo, yo igual. Además, yo le comenté, yo soy, ¿sabes? Entonces yo no tenía tanta soltura con el caballo. El caso es que hay momentos en la playa en el que la playa se queda vacía, era una zona más o menos virgen, y el hombre nos dice, oye, que ya podéis galopar.
Y entonces ella empieza a correr y el caballo mío pues va detrás de la yegua y empieza a correr. Y yo aguantando las riendas, pero hay un momento en el que ella corre y mi caballo, yo veo que me caigo. Yo noto que me voy a caer, aunque hubiese caído en la orilla, pero yo veo que la piña hubiese sido grande. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una silla inglesa, lo que hago es agarrarme a la silla, suelto la rienda y cual toro mecánico, yo lo que hago es agarrarme a la silla y digo, de aquí no me caigo, pero yo solté la rienda. ¿Qué hace el caballo? Suelto la rienda y empieza a correr, claro. Detrás de la yegua. No, Porque porque es que la lo pasa- pasó. Y María me vio y dice, ¿pero qué hace? Claro, yo escuchaba, rienda, tira la rienda. El hombre, ¿pero qué hace? Pero bueno, entonces, hasta que, por mano divina, yo entiendo que era la rienda y le pego un tirón. El caballo le pego el tirón fuerte y pego un frenazo tan grande que salí. ¿Para arriba? ¿Para arriba? Caí en la orilla, no pasó nada porque estoy aquí. Policía no montada voy, de Canadá. no voy a negar que me dolió después la espalda un poquito. Pero sí es cierto que a colación de esto hay compañeros que con la lengua son capaces de hacer detenciones imposibles que otros utilizarían la mano o utilizarían la fuerza bruta, y otros con la lengua son capaces de domar la situación, de tranquilizar la situación, y que el hombre se va detenido y encima dando las gracias. La lengua es muy poderosa. Son un arte, ¿no? ¿No te grabó nadie? Qué pena. Qué pena. Lo tiene grabado él aquí. De hecho está tú sabes más que nosotros de esto, la figura del negociador, que se dice de la policía, y esa persona es una persona preparada que tiene que ver cómo habla con el delincuente, con el raptor, efectivamente. Dice en el Salmo 39, no hace falta que lo busquéis, el Salmo 39, versículo 1 dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, guardaré mi boca con freno. Este es un salmo de David. Salmo 39, versículo 1. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Entonces, fijaros que Santiago, el primer ejemplo que pone es el ejemplo de la lengua. O sea, el ejemplo del caballo. Y el caballo, ¿cómo podemos controlar al caballo? Con el freno. Con el freno. Y controlamos al caballo ¿Cómo podemos controlar a la lengua? Pues frenando la lengua, frenándole, pues, teniendo la capacidad de frenar lo que decimos. El segundo ejemplo que pone Santiago es el versículo 4, que es el timón de las naves. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Muy bien, fijaros que las naves cuando Santiago está escribiendo esto, las naves había naves a veces pensamos que en aquella época había ya grandes naves de guerra, naves de comercio, ya había un tráfico marítimo impresionante, sobre todo en el mundo romano, ¿no? En el Mediterráneo, pues, sobre todo. Había muchos barcos y ahora había grandes marineros, siempre lo ha habido, ¿no? Grandes marineros. Y pone este ejemplo. Claro, en aquel ejemplo, comparado con el de hoy tenemos transatlántico, tenemos petrolera, tenemos portaaviones, tenemos una cantidad de barcos, de navíos impresionante, ¿no? Comparado con aquella época. Pero el ejemplo que da Santiago es un ejemplo importante. ¿Cómo se controla un barco? ¿Cómo se controla la guía de un barco? Pues con un timón, o sea, con un timón. Hoy en día, a lo mejor no es un timón de estos de rueda como era antiguamente, pero hay un ordenador, hay una palanca, hay un botón, y se está dominando, se está llevando, se guía al barco a través de ese pequeño timón. Fijaros el contraste que hace Santiago, porque es un contraste muy interesante.
El barco es grande y el timón muy pequeño. El caballo es grande y el freno es pequeño. Es lo que está diciendo, Santiago, lo está comparando. Y la lengua es como el freno del caballo o el timón del barco. Hay que controlarla, es pequeña, pero si no se frena, si no se controla, nos domina a nosotros en vez de nosotros dominar la lengua. El jinete tiene que dominar el caballo, el marino tiene que dominar el barco, pues el ser humano tiene que dominar la lengua. Si el caballo no es dominado por el hombre, y aquí tenemos un ejemplo de lo que ha dicho él, el caballo al final domina al hombre, hasta el punto que lo puede tirar al suelo. Si el timón no domina el barco, el que esté llevando el timón, al final puede haber una catástrofe y se puede hundir el barco. Entonces hay que tener cuidado, porque con la lengua pasa igual. Si no se domina la lengua, si no se refrena la lengua, pues nos podemos encontrar en un problema. El tercer ejemplo que pone es el versículo 5. ¿Quién lo lee? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Muy bien. Este es otro ejemplo. ¿Alguno de vosotros ha tenido la desgracia de ver un fuego en el campo? Sí. Ver un fuego en el campo. ¿Tú has visto un fuego en el campo grande? No me refiero a un fuego. Un incendio. Un incendio. Hace ya muchos años, era Paola, ¿te acuerdas? Sí, sí. En Granada, en un parque acuático, de repente vemos a un helicóptero en la piscina de olas cogiendo agua para echárselo al lado. Y eso que al lado justo del parque acuático estaba empezando a quemarse el bosque. Y la verdad es que intimida. Impresionante. La versión actualizada de esto sería lo que es capaz de hacer un tweet. Efectivamente. Sí, tan actualizado, efectivamente. Cuando tú vas, yo no he sido testigo nunca de un fuego de esas dimensiones. Yo he visto fuego, he visto en mi propio bloque el piso de abajo se incendió. Y he visto fuego como casi todo, tristemente, ¿no? Pero terrenos y terrenos quemados por el fuego nunca lo he visto. He pasado por terrenos quemados, eso sí, terrenos quemados y te da pena, ¿no? Ver tantas hectáreas y tanto así, pero nunca hemos visto, y tiene que ser tremendo, ¿no? Y Santiago está diciendo que con una pequeña chispa, una pequeña cosa se puede incendiar, se puede hacer un fuego, ¿no? Tú vas a un bosque, a lo mejor estás haces una paellita, o haces una sardina, o haces una cosita, y te vas creyendo que has apagado, y a lo mejor resulta que el rescoldo no se está apagando, y cuando te das cuenta, ¡pum!, ha provocado un incendio matando a los animales del parque, del bosque, si no hay también destrozos materiales de los árboles, y si hay animales y si hay personas también, tristemente, ¿no? Pues eso es lo que está diciendo también Santiago. La lengua es pequeña, pero es tan importante que puede provocar un fuego. Dice, la lengua se jacta de grandes cosas. La lengua se gloria, se enorgullece. Literalmente, la palabra se jacta en el griego es anchai, que se puede traducir también como se gloria. Se enorgullece, vamos. En la lengua se gloria de grandes cosas, hace ostentación de las cosas, alarde de las cosas que puede hacer. Y aunque la lengua, al igual que el freno y al igual que el timón, el fuego es pequeño, la lengua es pequeña, sin embargo puede hacer mucho mal, puede hacer mucho daño. Dice un comentarista, la lengua puede inducir a los hombres a la violencia, que es un poco lo que estaba diciendo antes él, puede inducir a los hombres a la violencia, o puede moverlos a las más nobles acciones, puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confortar al moribundo, o puede aplastar al espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar naciones al borde de la guerra. Eso es lo que puede hacer una cosa tan pequeñita como es la lengua, las cosas que decimos. Puede ser de lo mejor y puede ser de lo peor, por la manera, por las cosas que decimos.
Casi todo el mundo sabemos de algún comentario, un pequeño comentario, una frase más dicha, más escuchada por otro, y tanto amistades, familia, amigos. Hay una pelea y ya ni te hablan. Porque no, una palabra, no ya con malas intenciones, sino más escuchada y otra persona escucha y se va arriba y hay pelea, contienda y hay enemistad. Y no solamente con el vecino lejano, sino de la misma sangre. También el chisme puede hacer que eso Eso es otra cosa. puede hacer que se extienda. El Y se fuego. extienda. Y se extienda. Así que Sí, donde hay lengua suelta y chisme, sí, sí. mucho incendio. Ahí no hay vida sana. No, es que hay que tener, en una iglesia un chisme puede hacerle daño, por favor. Hay que tener muchísimo cuidado. Mira lo que En dice. una iglesia o en una familia. o Sí, en- pero sí, en sí, una sí. iglesia sobre todo. Es que mira, un arma te mata físicamente. Pero el chisme, la murmuración, la crítica, la difamación, te mata también. Entonces, una persona puede ser arruinada por la. Hace poco, yo no lo sabía, no sé si vosotros lo sabéis, pero hace poco escuché en la radio, lo escuché. ¿Recordáis el caso este que se hizo en Málaga de hace unos cuantos años dos mujeres que vivían Pánico. juntas? Pánico, Sí, eso, claro. eso, que la asesinada tenía una hija, Sí. pero al final no sé cómo se estuvo viviendo con una mujer y la mujer fue acusada del asesinato. Sí. Y eso, ¿recordáis que eso salió en la prensa, en los medios de comunicación? Juicio de todo Juicio de tipo, todo tipo, en todas las cadenas, en todas las cadenas de televisión. La gente ha hablado de sus casas, esta mujer hicieron la vida imposible. Bueno, pues la apedreada. la apedreada, o sea, hasta que sí. se la llevaron a la cárcel. a la cárcel, después salió y estuvo unos cuantos años en Inglaterra. Se fue porque no podía vivir aquí. Al final han descubierto al asesino. Sí, O sea, al final descubrieron al Lo asesino. descubrieron porque Goya, con ella hicieron un análisis. que es el que jugaba un amigo mío. Al final, dice, tú esta mujer ha pasado por un calvario, donde toda España la estaba condenando, los medios de comunicación, que a veces una jauría, una situación ahí tremenda, y al final inocente esta mujer. Digo. Pero ya esos años, ¿cómo se recuperan? Es imposible. ¿Eso cómo se paga? ¿Eso cómo se paga? Entonces, está ahí, ¿no? Y yo estaba escuchándola a ella en la radio, porque estuvo. Hasta estos días en televisión. sí. Dolores Vázquez. Eso es. Ocurre eso. Y por lo visto, la única persona de toda esta gente de televisión y demás que le ha pedido perdón ha sido a Toñi Moreno. Fíjate. La única, que también hizo su juicio como todo. Como todo. Y ahora como estamos, es lo que decía también antes, hablando con las redes sociales, con el tweet y con tantas otras cosas, todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Pero no solamente entre nosotros propios, entre la iglesia. Pedro, o sea, ¿la gente lo que ha pasado con Pedro Adorna? ¿Qué ha pasado con Pedro Adorna? Que lo han visto y tal, y en un momento dado todas las iglesias saben lo que ha pasado con Pedro Adorna. Aunque no sea cierto. Pero alguien ha dicho, ha pasado esto, o ha cogido esto, o hemos visto con una muchacha, ¿cómo? Y ya han derramado y a ver quién recoge el agua. Entonces, menos cantidad y turbia. Eso Eso. pasaba en la época de historia, cuando le acusaban, tenía manía a alguien y decía que si era. La Santa Inquisición. Exacto, y Sí. y ni juicio ni nada, porque le había dicho un Sí, sí. vecino. Yo en el colegio, cada día sí, día no tenemos en esas situaciones. Tenemos que coger un día, han dicho no sé qué, tenemos que quién ha sido, cuándo, y muchas veces la cosa se queda un poco en el aire, no se sabe. Yo un ejemplo que puedo comentaros históricamente de cómo una palabra puede tener consecuencias devastadoras. En Alabama en 1902 resulta que murieron unas 100 personas en una iglesia, porque resulta que alguien dijo una lucha, a fight, la gente entendió fire, fuego. Se formó tal caos que la gente murió aplastada en las salidas por una confusión. 100 personas en 1902.
A mí me pasó un detalle en el banco. Allí había un compañero que se llamaba Fernando Madrid y llegó un momento en que lo destinaron a una sucursal. Bueno, pues la noticia era de que a Fernando lo habían destinado a Madrid. A Fernando lo habían destinado a Madrid. ¿Cómo la comunicación se tergiversa? De manera de que lo que es se convierte en una cosa completamente diferente. Y no hay ni siquiera ni con mala intención, sino simplemente la tergiversación, lo que acaba de decir tú. Y la de mensajes y bulos que se pasan por Eso es, vamos. Antes, cuando tú decías un bulo o criticabas o difamabas a alguien, pues eso tiene su dimensión, tenía su círculo. Pero hoy en día es que tú puedes decir, es que nunca se controla la difamación, pero hoy en día es que tú dices por cualquier cosa y ya eso alguien lo para. Es que lo para. Y como además te ocultas del anonimato, te ocultas en una cosita que ya sale ahí y realmente es tremendo. Y eso en las iglesias hace daño, a nivel personal, en la familia, un matrimonio. Puede hacer mucho daño y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso es importante que entendamos lo que estamos comentando y lo que Santiago está diciendo acerca del poder de la lengua, para bien y para mal. Mira lo que dice en Jeremías, ya vamos terminando, Jeremías 18. Jeremías 18. Y lo tengo, lo puedes leer. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a herirlo con la lengua, con las cosas que decimos. A Santiago, a Virginia le dieron por todos lados, pero de aquí fue tremendo, ¿no? Lo que conspiraron, las cosas que le dijeron, las amenazas de muerte que tenían, las cosas que... Y sin embargo, y él nos está diciendo, ¿no? Irámoslo es una de las heridas más fuertes que hay, con la lengua, con las formas de decir las cosas, con las mentiras, con las críticas. Los falsos testimonios. Así que con la lengua podemos seguir a una persona. No lo olvidemos, por favor. No lo olvidemos. Porque a veces, como muy bien ha dicho Fernando, a veces, como esto que el ejemplo que ha puesto él de su compañero, a veces simplemente ha sido sin querer, no ha sido una cosa. Pero es que a veces decimos que es queriendo. Otras veces hacemos las cosas y no hay ley contra eso. No lo hay, no. Y no lo hay. No hay. Porque además, mentir no es delito. Ya. Así que fijaros que podemos seguir, y dice en Proverbios, en el capítulo 12, versículo 18, Proverbios capítulo 12, versículo 18, que no tenga lo puede leer. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Este es un texto impresionante. Este fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria también. Hay hombres, tú conoces a personas así, seguramente. Personas que las formas de hablar, las maneras de hablar, te hieren. Y aún incluso no tienen otra razón en cómo dicen las cosas, en lo que dicen, pero no en cómo lo dicen. Claro. Hay hombres que tienen y mujeres que tienen una manera que son con la espada, y venga y una cosa, como si fuesen superiores, las maneras despectivas, humillan a la gente con el hablar. Y eso hace mucho daño. Y sin embargo, fíjate que después dice, más la lengua de los sabios, todo lo contrario. La lengua de los sabios es medicina. El otro te golpea y el otro es palabra que te da medicina. Y a lo mejor te dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero te lo dice de otra manera. Yo lo siento, soy de los primeros. Pues este versículo va para ti. Muchas veces soy de los primeros. Pues hay que tener, y te honra que lo reconozcas. Yo creo que todos caemos en un momento dado. Todos. Porque a lo mejor una cosa que pum, y ese ímpetu pues hace daño. Porque lo que ocurre, y yo estoy de acuerdo contigo, que todos caemos en eso.
Lo que pasa es que hay hermanos, que hay personas que caen, digamos, que es siempre. Que es algo que Dios tiene que cambiar en sus vidas. Es una asignatura pendiente que Dios tiene que tocar en sus vidas, las maneras en que tienen de decir las cosas. Pero hay otras personas que no es que tengan, no es un hábito, pero sí se hacen de vez en cuando. Se ocurre, caen en otras cosas, pero en eso es de vez en cuando. El problema, la persona que tiene esa manera, tiene que ponerse delante de Dios. Tiene que ponerse delante de Dios porque un hombre que hable mal a su esposa la maltrata, ¿no? La maltrata. Con las formas de decir las cosas, o al contrario, ¿no? O al contrario. Entonces, hay que ponerse delante. Tú puedes reñir a tu hijo, pero una cosa es reñir a tu hijo y otra cosa es hundirlo, efectivamente. Es completamente diferente, ¿no? Entonces, en este caso concreto, hay que tener cuidado. Todos metemos la pata, pero si yo veo que mi inclinación natural es esa, el Señor, ayúdame a cambiar. Al revés, al contrario, a que mis palabras sean de bendición, aunque sea lo mismo, pero no es lo mismo decir haz esto, decir ¡haz esto! No es lo mismo, no es lo mismo. Mira, esta versión dice, las palabras imprudentes son como la espada de estoque, pero la lengua del sabio trae sanación. Y es verdad, porque muchas veces somos imprudentes a la hora de hablar, y muchas veces, todos. Y muchas veces si fuéramos más prudentes, más sabios, oír, ver y callar, esa expresión de oír, ver y callar, no hablar tanto, pensar más lo que uno va a decir. ¿Cuántas veces hemos dicho algo y en ese mismo instante has dicho, ay, no tenía que haber dicho? Sí. Yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Así que fijaros que cuán grande bosque enciende un pequeño, cuán grande bosque enciende un pequeño, cuán grande bosque puede encender la lengua, cuánto daño puede hacer la lengua. Y hay que tener cuidado. La lengua tenemos que controlar. Yo sé que esto es complicado, yo sé que es complicado, que es difícil. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, los que lo hacen mejor en otras cosas no lo hacen. Estamos en un mundo, y el pecado es el pecado, pero tenemos que intentar cuidar la lengua porque podemos hacer mucho daño. Incluso en la predicación, hermanos, incluso en la predicación. Por eso es tan importante el ejemplo que ha puesto, porque desde el púlpito, si tú usas el púlpito y castigas a las ovejas y lanzas un látigo, como Indiana Jones, y esto, y tienes que hacer esto, y esto no se puede hacer, y tal, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y a la hora de enseñar hay que tener cuidado porque tú lo que tienes que... la persona que enseña tiene... Ojo, que es honesto, que hay momentos en que tú te estás dolido y lo puedes decir, hermano, me duele esto. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, todos sois unos ineptos, esta iglesia no vale un duro, tú estás bien. Y hay actitudes muy duras, muy duras. Estás ahí escuchando y te vas acomplejando cada vez más pequeñito. Y la palabra de Dios, la persona que enseña tiene que tener cuidado. Cuando una enseñanza, cuando un maestro, un predicador, un pastor está predicando y está dolido y tal, la iglesia lo ve, pero la iglesia lo nota, pero no está ahí con el martillo. Esa es la diferencia. Está con el dolor, que es diferente, no con el martillo. Entonces, en este sentido tenemos que tener cuidado, porque todos, hermanos, en la esfera que estamos, una madre, un padre, en el trabajo, con los niños, cuando estés trabajando allí, cuando hablamos en el matrimonio, con los vecinos, todos usamos la palabra. Como he dicho antes, los mudos y tienen su propio lenguaje. Todos usamos la palabra y tenemos que tener cuidado porque esto, que es un miembro de los más pequeñitos que tenemos, puede hacer mucho daño. Al igual que tenemos que poner freno a los caballos o el timón a los barcos o cuidado con las chispas que puede prender un fuego, tenemos que tener cuidado con la manera de hablar porque podemos herir o podemos sanar. Y no queda ahí, porque si es un pastor o un hermano preparado en la palabra, que está predicando desde un púlpito
¡zas! Y te lanza un latigazo, él reacciona porque el Espíritu Santo lo redarguye, pero cuando acaba su tema, va y le dice, mira, perdona porque he dicho esto. Pero eso no lo hacemos. No, pero sí, es verdad. Lo hacen personas, Sí, sí, pero sí. son contentas con Sí, sí. Dios de la mano. Sí, sí. Pero tiene que ser confrontativo el mensaje. ¿Qué? El mensaje tiene que ser confrontativo, tiene que pegar fuerte. Claro, pero lo bueno no es pegar fuerte y dejar a esa persona tirar, sino que si esa persona, el pastor viene y le dice, adiós corazón, Buen viaje. Muy bien. Gracias, gracias. llévate un trocador porque puede pasar. Si esa persona, por ejemplo, yo considero a este hermano como un pastor, ¿no? Porque lleva muchos años en el Evangelio también, ¿no? Y él me conoce, ¿no? Porque hacemos estudios juntos, en la iglesia, bueno, se pone a predicar domingo y dice algo que todo el mundo sabe que soy yo. Entonces, vamos, que se ve claramente que era por mí. Entonces, el Espíritu Santo lo redarguye a él, porque lo que me ha lanzado no me ha avergonzado delante de los hermanos porque bueno, yo le estaba dando la gloria a Dios, pero no sé, es que los pastores también se disgustan mucho cuando se van yendo los hermanos, pues ya vendrán otros, no tienen por qué disgustarse. Bueno, esto Yo sería no he otra dicho cosa. nada, que yo no he dicho No, nada. No, Sí, sí. pero que yo, ese hermano, vino y Una... salgo de la iglesia y me dice, perdón, hermana, que no pasa nada. Y es verdad. Es la primera vez que lo comento. Pero que te pide perdón, eso es muy grande Sí, sí. ante el Señor. Sí, sí. Yo creo que una de las cosas que ocurre con la... Porque con la- meter la pata la metemos No. todos. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, debemos de pedir Por perdón. eso está diciendo Y no lo Santiago, pedimos. por eso está diciendo Santiago que los maestros podemos ofender muchas veces y pueden hacer tropezar porque el ámbito de influencia es mayor que una sola persona. Exacto. ¿Por qué? Porque se habla para todo en público. Claro. Entonces, con esa puede ser bien o puede ser mal. Puede ser mal. Por eso, ese es el ejemplo que está poniendo. Pero lo que tú estabas diciendo antes de la palabra tiene que confrontar, efectivamente, una predicación, entre otras cosas, una predicación tiene que confrontar, evidentemente. Si no confronta, algo va mal. Pero confronta la palabra. Confronta la palabra. Evidentemente también confronta el predicador con su forma de ser, con su personalidad, etc. ¿no? Pero confronta. Aquí no estamos hablando de una predicación que confronta. Estamos hablando de personas que usan la palabra para castigar, para hacer daño. Humillar a las personas. Entonces, es en ese sentido, y eso es malo. Eso, igual que también ocurre al contrario, ojo, Yo conocí una vez a un hermano allí en la iglesia que cada vez que salía a exhortar, no te vean los palos que daba. Los palos que daba. Y yo tengo el don de la exhortación, pero lo que daba eran unos palos tremendos y una vez tuve que decirle, mira, tú no puedes salir a exhortar así. Si tú sales a exhortar, tú tienes que salir a exhortar para edificar. Pero tú no puedes decir que esta iglesia, que la mayoría de los creyentes, que hay sinvergüenzas, que no oran, que hay... Tú no puedes ir, tú no puedes... Demoliciones García. Coger la metralleta y tal. Entonces, Es que me hermanos quiero venir a la reunión de la eso es. Entonces, tú tienes que decir las cosas, pero si tú lo dices y tú lo ves, dilo, pero dilo de una manera que edifique. Con amor. Con amor. Que a veces el amor es y con tono alto, pero tú notas cuando alguien te lo dice con amor. Hombre. Y tú notas cuando alguien te lo dice para darte leña. Eso se nota. Con respecto a lo que estaba diciendo también ella antes, ¿no? Del tema de que hay pastores que, bueno, ya vendrán otros. Un pastor de verdad siempre le va a doler que se vaya uno a él. Claro, Siempre. es verdad. O sea, a mí ha habido, yo gracias a Dios en Utrera, ha habido muchos hermanos de otras iglesias que han venido. Pero hay algunos que también se han ido a otros sitios, ¿no? Yo, en ese sentido, cada vez que alguien me ha dicho, mira que me ve, yo le he dicho que Dios te bendiga, me he sentado, he orado con él y le he dicho a la iglesia, tú eres un hombre libre, tú eres oveja del pastor de los pastores. Tú vete a lo que tú crees, a lo que tú creas oportuno
siempre que tú te veas, realmente Dios te vaya guiando. Nunca he sido de los que han dicho, no, ni te vayas, nunca he sido así. Pero te duele, porque es una persona que tú has dado parte de tu vida, parte de tu tiempo con esa persona, incluso a veces hasta se ha convertido contigo. Si no te duele a alguien que se vaya de la iglesia, algo no va bien en ti. Es como si tu hijo se va y te que vaya, que bien, no, pues tiene que pasar, es tu hijo, depende de la edad que tenga, ¿no? Pero entenderlo. Entonces, en ese sentido, claro que duele, pero no, el pastor no es dueño de nadie. Esa es la diferencia. A No es mí dueño de me nadie. dijo, no dijo nada. Yo dije, amén. ¿Es verdad? De acuerdo. Y dice, amén, amén. Y tristemente también, pero eso no solamente pasa en la predicación, también pasa con creyentes en la iglesia, incluso con la oración. Y es esos... os voy a contar una pequeña historia que leí hace ya mucho tiempo, de un hermano en la iglesia. Esto es una cosa real, no con nosotros, pero es real. Un hermano en la iglesia que habló con el pastor y se confesó al pastor en el sentido de decirle, creo que tengo un problema de identidad, por una parte me atraen los hombres. Y el chaval se lo dijo al pastor, el pastor le estuvo aconsejando lo que fuese y se lo dijo. Y a las semanas o 2 semanas el pastor predicando, sin mencionar al muchacho, dijo, pues tenemos entre nosotros, hay hermanos que tienen un problema de identidad sexual y que les gustan los hombres, pues hay que, estas personas tienen que tener cuidado porque la Biblia dice esto, y toda la iglesia sabía que estaba hablando de este chico. Toda la iglesia sabía que este chico se sintió mal, se sintió humillado. ¿Qué es lo que hizo este chico? Se fue. Normal. Entonces, yo recuerdo una vez... Yo no me fui, pero seguí diciendo amén. Yo recuerdo una vez un predicador, un hermano que estaba en el consejo de la iglesia de Utrera, y un día predicó, y yo sabía que lo que estaba predicando era de una cosa que había hecho un hermano. Y lo hizo, predicó, y el ejemplo que puso era de un hermano. Cuando terminó el culto, le digo, que venga a mi despacho. Y le digo, has predicado muy bien, lo has hecho muy bien. Digo, pero nunca hagas lo que has hecho ahora. Nunca pongas en la predicación el ejemplo de una persona que todo el mundo sabe de quién estabas hablando. Todo el mundo sabe de quién estabas hablando. Si tienes que poner ejemplo, pon ejemplo de personas para bien o de otro sitio que no se conoce. Claro. Pero no de una persona que ha hecho y que tú estabas hablando y todos sabíamos que estabas hablando de fulanito. Nunca más lo hizo, porque además era un hombre que predicaba muy bien. Nunca más lo hizo. Pero son cosas que ocurren y hay que tener cuidado. Hermano, cuidado con la lengua. Cuidado con la Pero forma de podemos hablar. decir amén, ¿no? Amén. Si Amén. lo que tú estás predicando estás diciendo una verdad como un templo, de esas veces que a los pastores les salen esas cosas tan preciosas del Señor, del Hijo, del Espíritu Santo, del que esté, vamos, de la palabra del Señor. Y tú estás tan metida en el tema que dice amén. Pues claro. Pero ¡Qué si- descanso! Pero si resulta de que tú estás en una iglesia donde no se dice amén nunca, donde cuando sale el pastor y dice buenos días hermano, nadie dice buenos días, y tú eres la que se lo dice, entonces claro, Pues cuando es lo raro. yo empecé a leer la palabra, cuando decían cosas que eran piedras vivas, vamos, es que era una cosa que era para arder. Y dije, amén, amén.